Muy bienvenidos amigos a la sección número 7 de preguntas para meditar. El día de hoy tenemos como título El glorioso templo del cielo. Como primera pregunta tenemos, ¿qué lugar importante ocupa Daniel 8:14 en la fe y la enseñanza adventista? Vemos que en la página 97 nos dice que el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Como pregunta número 2 tenemos, ¿de qué manera muchos milleristas se apresuraron a explicar el chasco? En la página 97 vemos que encontramos que nos dice que pero el tiempo señalado vemos que había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar errada. Pero ¿dónde estaba el error? Vemos que muchos hicieron esta pregunta y muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad con negar que los 2300 días terminasen en 1844. Ningún argumento se podía ofrecer para eso, excepto que Cristo no había venido en el momento en que se lo esperaba. Alegaban que si los días proféticos habían terminado en 1844, entonces Cristo había vuelto para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por medio del fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Como pregunta número 3 vemos que nos dice: cuando los chasqueados adventistas que se aferraron a las evidencias de la conducción de Dios en su experiencia no pudieron encontrar el error en el cómputo de los periodos proféticos, ¿qué comenzaron a examinar? Vemos que ellos comenzaron a examinar más de cerca la cuestión sobre el santuario. Como pregunta 4 tenemos, ¿qué descubrimiento hicieron los creyentes con respecto a la identidad del santuario? Vemos que en la Biblia encontraron una explicación completa del tema del santuario. ¿Cuál era su naturaleza, su ubicación y también sus servicios? Vemos pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y amplio que colocaba ese asunto más allá de toda duda. Como pregunta 5 tenemos: ¿qué descubrieron acerca del santuario del primer pacto y del santuario del nuevo pacto? En el santuario del primer pacto vemos que fue construido por Moisés por orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Vemos que después de que los israelitas se establecieron en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual era un edificio permanente y de mayores dimensiones y conservaba las mismas dimensiones y el mismo mobiliario. Sobre el santuario del nuevo pacto vemos que nos dice que este segundo fue levantado por el Señor mismo, no por un hombre. En este, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra y el otro está en el cielo. Este era el verdadero y el original. Como pregunta 6 tenemos: ¿qué santuario había de ser purificado al fin de los 2300 días? Vemos que indudablemente se refiere al santuario que está en los cielos. Como pregunta 7 tenemos: ¿en qué consiste la purificación del santuario celestial? ¿Por qué debe efectuarse antes de la segunda venida de Cristo? Vemos que nos dice que en este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario.
También vemos que la sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en el libro de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había predicho Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario. Como pregunta 8 nos dice, ¿qué significa remisión de pecados? Vemos que significa que sin derramamiento de sangre no pueden ser borrados nuestros pecados. Como pregunta 9 tenemos, note el paralelismo que existe entre los servicios del santuario del Antiguo Testamento y los del santuario del cielo. Vemos que nos dice, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado y por su sangre, se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remisión de los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debía efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero vemos que antes que esto pueda realizarse debe examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Por tanto, vemos que la purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su recompensa estará con Él para otorgarla a cada ser humano según haya sido su obra. Como pregunta 10 tenemos, ¿por qué medios los pecados del pecador arrepentido son transferidos al santuario celestial? Vemos que la respuesta es por medio de la sangre de Cristo. No hay nada más con lo que se pueda transferir nuestros pecados al santuario celestial. Como pregunta 11 tenemos, en vez de venir a esta tierra, ¿qué hizo Cristo el 22 de octubre de 1844? Vemos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Para qué? Para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Como pregunta 12 tenemos, ¿de qué manera se purifica el santuario celestial del registro de los pecados? Vemos que nos dice, cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. En cambio, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también, Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Y hemos llegado al final de esta sección. Esperamos que sea de gran bendición y aprendizaje para tu vida. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal si no deseas perderte ninguno de nuestros contenidos.
Bendiciones.